No usar frases ni tampoco palabras que no estén en el artículo. Las oraciones no deben ser muy largas. En castellano usamos oraciones con 5, 6, 8 verbos. En inglés no. No debe haber más de 2 o 3 verbos por oración y cada oración debe expresar un criterio completo. Cuando se hace el abstract se debe usar la voz pasiva, es decir, se estudió, se determinó, se hizo, se logró. Esto se llama la voz pasiva, que se usa muy poco en castellano. Las palabras clave que van al final del abstract deben ser de 5 a 15, ser representativas de contenido de artículo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo voy a hacer un artículo sobre contenido de plomo y cadmio en el agua de bebida de la población X, entonces mis palabras clave podrían ser cadmio, plomo, agua y el nombre de esa población. Entonces sí, la computadora fácilmente lo puede encontrar. Si no ponemos palabras relacionadas, yo en ese artículo que acabo de mencionar como ejemplo, voy a poner universidad, voy a poner Perú, voy a poner espagueti, entonces nadie lo va a encontrar. Por lo tanto, deben ser palabras del artículo. Los sistemas electrónicos solo revisan las keywords. Ahora, si yo pongo una palabra y esa está con error ortográfico, no está bien deletreada, tampoco lo encontrará. Por lo tanto, ¿dónde encuentro yo el deletreo? En el diccionario médico. Toda persona que se dedica a la investigación, aunque sea por afición, debe tener un diccionario científico a su lado. Puedo ir a una base electrónica que se llama el DESC, son los descriptores científicos, y en inglés al DESC se llama el MESH, Medical Subject Headings, es decir, títulos de materias médicas. ¿Cómo se escribe colecistitis en inglés? CHOLECYSTITIS. Si yo pongo colecistitis sin CH o con I latina en vez de Y, entonces eso ya no será encontrado por la base de datos. Aquí tengo un ejemplo del abstract, y entonces este artículo lo hemos sacado de la base de datos Cielo, ¿no? Es un artículo de el cólera en el Perú en el año 91. Y aquí vemos que inicia con el título traducido al inglés y luego comienza con el abstract tanto en castellano como en inglés. Puedo yo decirle que este abstract está regularmente bien traducido, pero no está muy bien hecho, pero ese es tema de otra conferencia. La introducción del abstract. Estamos dando introducción en el abstract. ¿De qué trata el estudio? ¿Qué antecedentes hay? ¿Quién lo estudió primero? ¿De dónde provino la idea original? ¿Quién fue el primero que pensó en ese tema? Hipótesis, si es que el tema es original, trata de aportar algo nuevo, pero si el estudio es simplemente descriptivo, no. Los objetivos van 2 a 3, solo un objetivo para llegar a 2 o 3 conclusiones, y utilizar verbos que se utilizan en forma ya muy conocida, como conocer la incidencia, conocer la prevalencia, determinar qué es la eficiencia, la eficacia, cuantificar, muy importante, significa voy a poner en números lo que encuentre, y relacionar. Una vez que ya encuentre un A, tendrá que ser relacionado a la variable B. Entonces, en ese caso, encuentro una correlación positiva y mi estudio está bien hecho. Estos son los 4 verbos más usados. Sin embargo, hay toda una taxonomía de verbos. O sea, ¿a qué se refiere? Nos explica qué significa cada verbo. Muy importante es que ustedes que se quieren dedicar a la investigación usen el verbo adecuado. No es igual cuantificar que determinar. No es igual cuantificar que relacionar. La segunda parte, seguimos hablando en el abstract, habla de materiales y métodos. Para evitar el plagio, evitar el fraude en la ciencia, tenemos que precisar qué tipo de estudio es, cuál fue el diseño, cuál es el universo de pacientes, cuál fueron el total de pacientes que podría haber estudiado, cómo seleccioné a los pacientes. Estos ya son los métodos, pues, de investigación formal, ¿no? ¿A cuántos estudió? Aquí tengo que usar la fórmula del tamaño muestral, se dividieron en grupos o no.
Todo esto tengo yo que ir respondiendo a estas preguntas, pero en forma de oraciones. Recuerden, una oración, cuando más por cada pregunta, en forma muy breve y muy concreta. En los métodos, hago acá un acápite aparte, muchas veces se usan animales de experimentación. Entonces, ¿qué tipo de animales son? ¿Qué cepa? ¿Qué variedad? El nombre va en latín. Hay estudios que hacen sobre la chicha morada y dicen la chicha morada y el maíz morado, pero ¿cuál es el nombre científico? Es sea maíz. Entonces yo tengo que poner ahí sea maíz. ¿Qué variedad? La variedad que crece en Arequipa será la misma que la del Cusco, será la misma que la de Bancay. Entonces eso se tiene que precisar. ¿Qué características tienen los animales de experimentación? Fueron ratas blancas, ¿no? De qué tipo, que sepa. Un error muy diseminado en una universidad cercana, agarran y ponen en todas sus tesis ratus noruegicus cuando trabajan con ratas blancas de laboratorio. Vayan ustedes a cualquier base de datos y se darán cuenta que el ratus noruegicus es la rata de cloaca, la rata gris, la rata noruega, y no es esa con la que se trabaja es con la rata albina, la rata blanca. Entonces, por ese simple error, ninguno de los artículos que entrara a una base de datos de nivel internacional de esta universidad o de otra que comete el mismo error, será pues ni siquiera considerado. Se les dio algún tipo de tratamiento especial, se les puso alguna vacuna, se les dio un inmunógeno. ¿Qué se hizo con los animales? Se les asignó a diferentes grupos, ¿por qué método? En el caso de plantas, ¿qué tipo de planta es? Nuevamente su cepa, su variedad, ¿qué características tiene? Usaste las hojas, usaste el tallo, usaste la raíz, extrajiste las sustancias por ebullición, por alcohol, ¿cómo hiciste? ¿Se usó solo una parte de la planta, toda la planta? ¿Se dio algún tipo de tratamiento especial? ¿Utilizaste rotavapor? ¿Utilizaste alcohol metanólico? ¿A qué grado? ¿No? ¿Qué grupos se usaron? ¿Qué evaluación inicial se realizó? Él sabe el baseline. ¿Cómo iniciaron las plantas el estudio? ¿Qué protocolo se asignó? ¿Cuáles fueron los puntos finales o resultados esperados? Por lo menos tiene que haber una o dos oraciones que incluyan la respuesta a estas preguntas. Los resultados, seguimos hablando en el abstract, en pacientes, ¿cuál es la edad promedio de los pacientes? ¿Cuál es su distribución por género? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Cuáles son los resultados más relevantes? Muchas veces nos atiborran de cifras y no nos ponen lo más importante. ¿Fueron los resultados estadísticamente significativos? Si es que no tomamos una prueba estadística para validar los resultados y nos quedamos con porcentajes, eso no lo aceptan en ningún sitio. Se utilizó grupo control, se comparó con un placebo. ¿Cómo se califica en forma numérica? Nuevamente volvemos. Número, porcentaje, prueba estadística. Si la prueba estadística es positiva, diremos que el resultado es estadísticamente significativo. En el abstract solo mencionamos los valores más importantes. Y en las conclusiones o discusión también, ¿cuáles son las principales conclusiones? Recuerden que estamos en el abstract, una o dos. ¿Cómo se compara el resultado con los de otros similares? Es decir, otros que investigaron en el país o en el extranjero. ¿Es lo nuestro mejor? ¿Es lo nuestro nuevo? ¿Cuál es la relevancia de los hallazgos? ¿Tendrá alguna importancia para la civilización mundial? Aquí debemos hacer un comentario. Mientras que en Alemania y en Estados Unidos se estudia ya la uña de gato, la muña, el guinarpo, ¿no? Entonces aquí en el Perú no hemos hecho ni siquiera el genoma. La Universidad Cayetano Heredia ya ha llevado a cabo la investigación del genoma de la lana de alpaca. Entonces ese es un hallazgo muy relevante y además es un hallazgo que tiene importancia económica. Se quiere pensar que se puede llegar a un hallazgo muy importante en el primer trabajo. Imposible. Es como que quieras correr 100 metros y ganar una competencia cuando nunca has entrenado. Vamos a ver ahora el paper in extenso, así se le dice. Esto es lo que se usa en cualquier artículo científico, que se llama el artículo original, original article, o también se llama research paper.
¿Qué va en la introducción del paper? Un antecedente general del tema, de qué tema se trata, quién fue el primero que lo describió, dónde se conoció por primera vez. Esto puede ir en un párrafo. En el segundo párrafo, antecedente específico, es decir, si yo voy a hablar, por ejemplo, se me ocurre un tema de la tuberculosis en el Perú, entonces en antecedente general diré desde cuándo se conoce la tuberculosis, quién la describió por primera vez, cómo se le llamaba antes, por qué era incurable. En antecedentes específicos, yo voy a estudiar la tuberculosis en el Perú, entonces hablaré desde cuándo se conoce en el Perú, cuál es la mortalidad específica en Perú, por qué el Perú es hoy en día el segundo país más tuberculizado del mundo, ¿no? Estos son antecedentes específicos. Y luego pondré mi hipótesis, siempre y cuando el estudio sea original y de hallazgo. Si el estudio es descriptivo, no es necesaria la hipótesis. Los objetivos, como ya dijimos anteriormente, 2 a 3 objetivos. Pueden ir más, pueden ir hasta 14, pero no, la idea es 2 a 3, muy concreto. Tienes que saber qué es lo que buscas. Para cada objetivo, una o más conclusiones. Si no hay relación entre objetivo y conclusiones, entonces mi trabajo está pues en nada, ¿no? Ya hablamos de los verbos y la taxonomía de verbos. En la introducción debo yo enfatizar en un párrafo cuál es mi aporte al cuerpo de conocimiento teórico. Supongamos que yo estudio la tuberculosis multidrogo resistente en Arequipa en gestantes. Entonces, ese es mi aporte. Voy a tratar de ver cómo se comporta la tuberculosis MDR en la gestante, qué riesgo hay para su niño, qué valores podríamos tomar de referencia laboratorial, etc. Antecedentes del estudio. ¿Alguien estudió la tuberculosis MDR en Arequipa antes? ¿Sí o no? Mientras más original sea el tema, mejor. Los acrónimos usualmente usan 2 a 3 letras y hay la tendencia a usarlos en castellano. No, la tendencia debe ser hacerlos en inglés. Electrocardiograma, EKG, hemoglobina, HB, LDL, HDL, las lipoproteínas en inglés, CPK, creatina fosfoquinasa, .com, esto ya se ha vuelto ya vocabulario diario, y es castellano prácticamente. ICU, unidad de cuidados intensivos, que en castellano se llama la UCI, y por allí ya alguien le ha puesto una nueva especialidad. Al médico que trabaja en la UCI le dicen uciólogo. Entonces son términos nuevos que se van creando conforme avanza la tecnología. Ahí viene un tema al que tengo también hacer un comentario. El lenguaje en la ciencia avanza rápidamente. Si queremos buscar esos términos médicos en el diccionario de la Real Academia Española, simplemente no sirve. Simplemente no sirve. Sirve para que los miembros de la Real Academia Española justifiquen sus sueldos, pero no incorporan términos de ciencia, no incorporan los términos que se usan en América Latina. Es una institución totalmente desfasada, desactualizada. Se debería incorporar allí científicos que ya hayan retirado de su profesión para ir incorporando el lenguaje científico. Uciólogo alguna vez aparecerá en un diccionario, ¿no? Lo manejan solo los médicos, nadie más entiende eso. Por lo tanto, el significado del acrónimo debe aclararse la primera vez que aparece en el texto, luego ya no. Y actualmente en medicina hay más de 40.000 acrónimos. Los que hemos puesto aquí arriba son los más importantes. Sin embargo, ya en el lenguaje diario, la gente ya se ha acostumbrado a usar también acrónimos, y basta que veamos el chat para ver cómo los jóvenes utilizan pues un lenguaje recortado, que ya está en uso, pero no se puede considerar como un lenguaje pues estándar, ¿no? Entonces, no iniciemos batallas por purismos que no llevan a nada. Los términos médicos son términos médicos, lo entienden los médicos, lo hablan los médicos y suficiente, no hay necesidad para ir a más.